Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La violencia, al parecer, es cada vez más difícil de controlar en Honduras, donde según estadísticas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, cada 3 horas asesinan a una persona en el territorio nacional, lo que para muchos sectores preguntan si las estrategias implementadas por las autoridades de seguridad son las indicadas para combatir estos hechos que al parecer sobrepasan la institucionalidad. En promedio son entre 8 y 9 víctimas diarias, casi es a cada 3 horas que están matando a una persona, hombre o mujer, en el país. Pero lo que llama poderosamente la atención e impacta en la ciudadanía es los homicidios múltiples, comúnmente llamados masacres. El pasado fin de semana, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos expuso que el estado de excepción no ha generado los resultados esperados, ya que desde su puesta en marcha se registran al menos 51 masacres que dejaron a 230 personas muertas. En ese sentido, el CONADE solicita a las autoridades reflexionar y analizar a profundidad las falencias que estarían presentando sus estrategias, porque de no corregir la situación podría salirse de sus manos. La titular del CONADE, Blanca Izaguirre, indicó que el estado de excepción se implementó para hacerle frente a la delincuencia común y organizada, para dar con los responsables de delitos como la extorsión, para preservar la vida, restablecer la paz y el orden, pero no para vulnerar los derechos humanos de la población. Expertos en materia de seguridad apuntan que Honduras, de continuar la extorsión y las operaciones de maras y pandillas, así como el narcotráfico, tristemente le espera un destino similar al de Haití, donde alrededor de 300 organizaciones criminales son las que mantienen el control del 80% de ese país caribeño. No obstante, la Policía Nacional de Honduras, así como la Secretaría de Seguridad, insisten con que en realidad la cantidad de homicidios sigue a la baja y de acuerdo al subdirector de la policía, Wilmer Torres, en Olancho existe una disminución del 20% de homicidios durante el 2023, pero el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, reconoce que los tentáculos del crimen organizado están en diferentes rubros y quizás hasta en las instituciones del Estado encargadas de la repartición de justicia. Sin embargo, recalca que los esfuerzos que ellos hacen pronto verán resultados. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si va a salir de tu casa, en algún momento también nos puedes sintonizar en la radio en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, Comayagua, La Paz, Ciguatepeque, El Corredor Central, 90.3 allá en la cálida Choluteca del Tremendo Broncos. Vamos a hablar sobre este tema de la violencia. Decía la señora de la universidad que cada 3 horas asesinan a una persona en Honduras. Antes de presentarlo, yo les preguntaba aquí a mis invitados, pero ellos nos van a detallar sobre eso. Y más adelante también voy a hablar de algo que mencioné. Bien, está conmigo el director de la DPI, el general Turcios. Bienvenido. Está el general Juan López Roches, inspector general de la Policía Nacional. Bienvenido. Don Raúl, un gusto. Gracias por compartir este escenario, primeramente con usted, pues con don Carlos Girón, sin temor a equivocarme. Carlos Sierra, perdón, y don Wilfredo Rubio. Es un placer. El director de la EPI, Turcios Andrade. Estaremos aquí para compartir y conversar, Raúl, en relación a ese gran tema que nos interesa y nos apasiona hablar de él. Gracias al general Eduardo Turcios Andrade, que es el director de la DPI con nosotros, compañero mío del barrio. Bienvenido. Gracias, licenciado Raúl. Es para mí pues un honor siempre acompañar en este foro tan importante, muy visto por la sociedad hondureña,
abordar un tema de mucho interés para la sociedad hondureña y pues compartir con excelentes panelistas que el día de hoy pues los van a acompañar. El abogado Wilfredo Rubio también es criminólogo. Abogado, bienvenido. Buenos días, licenciado. Gracias por la invitación al panel. Buenos días. Y al público también. Estamos listos para abordar el tema. El licenciado Carlos Sierra, defensor de los derechos humanos. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos, a toda la audiencia también y compartiendo la preocupación que titula este panel, ¿no? La vida humana es lo más preciado, es lo más importante y debería ser el fin primordial del Estado en el país. Dígame, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad, cada 3 horas asesina a una persona en Honduras. Ese dato se acerca a la realidad que enfrenta el país. Antes de eso, voy a decir algo que Emilio, un amigo, me decía ayer, ¿viste eso? Me mandaba ese dato, que cada 3 horas asesina a una persona en Honduras. Asusta eso. La verdad que cuando yo vi eso, por eso tenemos este programa hoy y estas 4 distinguidas personas que saben de este tema. Pero ayer le dije yo a mi amigo, ¿y qué esperabas? Si hay tanta violencia en Honduras, si durante 10 años un presidente de Honduras, hoy le dicen si le prolongan o no el juicio, si arranca o no. Está para el 5 de febrero, pero hoy Kevin Casten, el juez que lleve el juicio del expresidente Hernández, va a decidir si le da una prórroga o va el 5 de febrero. Está un presidente acusado, puede ser que el hombre demuestre que es inocente, pero los gringos, como nunca en la historia de este país, se llevaron a un presidente, lo vinieron a traer, lo esposaron de pies y manos y se lo llevaron y allá está en una cárcel de Estados Unidos. Alcaldes ligados al narcotráfico está Alexander Ardón del Paraíso Copán, se habla que puede ser pieza clave en ese juicio contra el presidente Hernández, acusado de tráfico de drogas también. La droga trae violencia y muerte, trae sicariato, trae gente armada, trae gente que se prepara para matar. Pues allá también en Nueva York está Alexander Ardón del Paraíso Copán, Arnaldo Urbina de Lloro, también otro alcalde. Diputados, está por allá Freddy Nájera, Miencio Kelly, Tony Hernández. Policías, el Tigre Bonilla y 5 más. Imagínense cuánta gente acusada de narcotráfico y ligado a estas ilegalidades están en Nueva York. No es paja, como decimos los hondureños, esto es para hacer una serie de Netflix. Yo vi Narcos México, se pareció a lo que ocurrió en las últimas elecciones que ganó el Partido Nacional. Y con esta historia, bien hacen una serie de Netflix. ¿Qué piensa de ese dato que dice el Observatorio de la Violencia, que aquí en este país, cada 3 horas asesinan a una persona? Buenos días, sí. Pues numéricamente... Y le digo, a mí me da pesar así decir eso, porque si yo estoy... Vaya, si yo quiero ir a Chile, que no pase eso. Y sale que en Chile cada 3 horas asesinan a una persona, no voy. Sí. Bien, numéricamente favorable, pero realmente conocemos que la violencia está generalizada no solo en el ámbito del homicidio. Por ejemplo, también salió una noticia, no hace mucho, unas 2 semanas, que cada 4 horas un niño es abusado, ¿verdad? Entonces hay diferentes ramificaciones de la violencia. Nosotros en los años 90, aquí con el general que no me deja, teníamos por turno 8 muertos. Han habido picos de violencia en los 90 cuando ejercíamos investigaciones criminales. Una muerte diaria es demasiado. Y la violencia, tal como lo apuntó, que viene de esas estructuras criminales y de esas cabecillas que están en Nueva York y que de darse condenas en los próximos juicios van a develar redes criminales muy fuertes y grandes. Estamos hablando de por lo menos 300 a 500 personas que están vinculadas tanto a las estructuras criminales como a la violencia y que deben de estar ahorita en un vilo
y que creo que todo Honduras debe seguir este juicio, apuntar esos nombres para tomarlos en cuenta para que no sigan siendo parte del futuro de Honduras. Los derechos humanos. Sí. Bueno, nuevamente buenos días a todos y todas. A nosotros nos preocupa especialmente, y yo creo que es importante hacer dos consideraciones iniciales sobre este titular. Número uno, lastimosamente Honduras viene de una problemática de inseguridad y de muerte violenta lastimosamente muy grave y muy grande. Estamos hablando que a cada 3 horas lo que significaría más o menos 8 muertes diarias. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el 2012-2013 teníamos 17 muertes diarias. O sea, el gran problema de este tipo de cifras o este tipo de datos es que no podemos aislar el dato del resto del contexto. Ese es un primer elemento que nosotros consideramos cuando analizamos y estudiamos el fenómeno de la violencia y la criminalidad en el país. Luego hay que tomar en cuenta y dividir dos elementos claves, que hay causas estructurales en el país que están generando violencia y que generan precisamente que se profundicen estas muertes. ¿A qué nos referimos? La desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, más de 1 millón de niños y niñas que deberían de estar en la escuela y no lo están por diferentes circunstancias, entre otros elementos, reitero, estructurales que digamos que son el caldo de cultivo de una sociedad que encuentra en la violencia algún tipo de solución. Y por otro lado, lo que usted ha mencionado, las causas coyunturales que tenemos en el país. ¿Y qué es coyuntural? Mire, cuando usted mencionaba el tema del expresidente, pensábamos rápidamente cuántos expresidentes en Centroamérica han pasado también por circunstancias similares o han sido acusados. Mire, han sido varios. La gran diferencia es que en el caso de Honduras, las acusaciones son por crimen organizado, son por narcotráfico e incluso por tráfico de armas. En el caso de otros expresidentes, habían sido casos de corrupción, habían sido casos de malversación, entre otros. Pero en el caso de Honduras, estamos hablando que las acusaciones son de confabularse con el crimen organizado. Y también el otro elemento que no podemos obviar es toda la actividad del crimen organizado que ocurre en el país. De una o de otra manera, el crimen organizado en las últimas décadas o década y media ha logrado avanzar de manera estrepitosa, impregnando no únicamente la actividad cotidiana que conocemos del crimen organizado, sino que impregnando también estructuras muy fuertes y profundas al interno de la sociedad. Reitero, yo creo que estas cifras tenemos que analizarlas en su contexto. Nosotros abogamos que no hay que hablar únicamente de cifras de muerte violenta, no hay que hablar únicamente de asesinatos, tenemos que colocar esta cifra junto con el resto de estadísticas que se genera alrededor de los temas de seguridad en el país, pero que definitivamente deberíamos de estar en un estado de alerta cuando escuchamos y cuando conocemos este tipo de estadística alrededor de muerte violenta en el país. General Juan López Roches, ¿qué datos maneja la Policía Nacional sobre esto del Observatorio de la Violencia, que ellos han dicho que cada 3 horas en este hermoso país de Centroamérica asesinan a una persona? Bueno, don Raúl, en primer lugar quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad y desde luego a los fieles televidentes de este foro, porque la verdad la entrevista se pone como una alternativa a la sociedad para poder recibir información y para que a través de ello se le rinda lo que es el aspecto social, o sea, podamos rendir cuenta de la misma. Nosotros como Policía Nacional, de acuerdo a nuestros análisis, hemos identificado tres aspectos o 3 fuentes generadoras de violencia en el país. Que me alegra mucho el hecho de que nuestro funcionario de derechos humanos y criminólogo hayan sido los que hayan generado la primera participación, porque definitivamente lo que han planteado coincidimos en ello. Parte de ello, o una de esas fuentes justamente es lo que es el crimen organizado, donde se asocian por una u otra razón varias personas
de diferentes áreas, de diferentes especialidades, con fines delictivos para cometer hechos de alto impacto con varios objetivos y varios fines. Pero también está lo que es el crimen común, donde la persona por alguna situación se comete un robo X o Y y pierde la vida alguna persona. Pero también está el tema de la convivencia. Cuando nosotros analizamos esos tres aspectos, nos damos cuenta y nos remontamos al pasado, donde se daban más de 17 personas que perdían la vida día a día, y que para este momento lamentable, obviamente no nos gusta hablar de esos temas porque la vida humana es muy respetable, pero estamos hablando de 17 para este momento, estamos hablando de 6 personas. Eso significa, reiteramos como Policía Nacional, no nos gusta hablar de estadística de esa manera porque la vida humana para nosotros es muy sagrada, es muy fundamental. Pero eso demuestra lo que es el andamiaje y lo que es el recorrido, lo que es el esfuerzo, el sacrificio y la puesta en ejecución de las diferentes estrategias policiales, y que éstas hayan surtido efectos positivos. Después de tener una tasa de hace 20 años, estamos compitiendo ahorita con una tasa de hace 20 años, donde nosotros en esos 2 años tuvimos una reducción de 10 puntos, que estamos pues por los 31, que para este momento ya vamos mucho más a la baja. Eso significa, y eso es lo que nosotros queremos resaltar en ese momento, el esfuerzo y el sacrificio y la puesta en estrategia de la Policía Nacional junto con los diferentes actores que tiene que ver con los operadores de justicia para resolver esa problemática. Es fácil definitivamente, Raúl, establecer, sumar, restar, definir algunos horarios o algunas horas que pueda cometerse X o Y situación delictiva. Pero la verdad, nosotros como Policía Nacional distamos de ello porque queremos puntualizar y queremos obviamente reforzar todo lo que tiene que ver con esa serie de actividades que debemos de hacer para resolver. Entonces, la Policía Nacional se matricula fielmente a exponer todos sus sacrificios y su esfuerzo siempre para poder desarrollar todas las actividades para que los próximos días, los próximos años, sigamos obteniendo esos resultados positivos que tienen que ver con la reducción. Hablaban ustedes en relación a algunas personas que hoy por hoy están siendo juzgados en otros países, fuera nuestro, que tiene que ver con delitos y que tiene que ver con ser parte de lo que son esos grupos delictivos organizados. Esa era la realidad del país. Pero para este momento, definitivamente, Raúl, pueblo hondureño, la Policía Nacional expone su esfuerzo, expone su sacrificio, expone sus estrategias y todos sus recursos para seguir haciendo lo que se está haciendo, para seguir haciendo lo que está planteado y lo que está demostrado en aras de seguir conservando vidas y reduciendo esa afectación en contra de la seguridad de la sociedad hondureña. ¿Los datos de homicidio que maneja la Policía Nacional cuáles son? Para este momento se cometen 6 homicidios al día, de acuerdo a nuestras estadísticas y de acuerdo a lo que tenemos en resultados. El año pasado eran 8, para los años 12, 3, 12, 11 estamos hablando de más de 17. Entonces hay una reducción significativa, lo que muestra pues el esfuerzo, la voluntad, el deseo de poder, de estar haciendo lo mejor, y que obviamente también agradecemos a toda la población y toda la sociedad que formamos parte, que hacen lo suyo para que aporten y abonen a que ese esfuerzo sea para este momento positivo en beneficio de la seguridad de la sociedad. ¿En la DPI, General Turcio Andrade? Sí, muy buenos días, licenciado. Gracias por esta oportunidad. En efecto, desde la Dirección Policial de Investigación, pues estamos día a día en ese compromiso para poder dar respuesta cuando falla o se dan este tipo de eventos de violencia. Nosotros pues hemos desarrollado un equipo de trabajo bastante eficiente para poder reducir lo que es esta incidencia
delictiva. En ese sentido, pues el señor secretario de Estado en los despachos de seguridad, el señor director general, han desarrollado estrategias que nos van a permitir en este año 2024 mejorar la efectividad y poder tener mejores espacios para la sociedad hondureña en materia de investigación. Sabemos nosotros que es una gran responsabilidad, sabemos también que la investigación muchas veces se vuelve un poco compleja, a veces el actuar policial nos permite también dar esos resultados y esa efectividad de una forma pronta y efectiva. Nosotros en lo que respecta a este año 2024 ya hemos tenido reuniones a alto nivel con los demás operadores de justicia, como es el Ministerio Público, para poder coordinar y tener esos resultados que nos permitan a nosotros pues presentar ante los tribunales de justicia a los responsables de los hechos delictivos. Como bien lo había manifestado los compañeros del panel, pues es desagradable hablar de números de homicidios, pero también es importante resaltar el compromiso institucional, el compromiso del resto de operadores de justicia que nos van a permitir a nosotros generar un nivel de confianza hacia la sociedad cuando se presentan este tipo de eventos que de hecho pues muy desagradables. ¿Qué ha disparado esta ola de hechos violentos para usted? Bien, pues esto tiene picos y el problema en Honduras es que no hay verdaderos termómetros para medir los orígenes. En el Ministerio Público hay una unidad que se llama Módulo Estratégico de Persecución Penal y Criminal, que prácticamente está apagado y que podía dar las verdaderas respuestas. En todas las entrevistas siempre he dicho que, por ejemplo, la policía no es el todo de la seguridad. La policía en la escala de responsabilidad recibe órdenes. Están los fiscales, y miren los casos de los fiscales que hay, implicados en tantos casos, por ejemplo este de la fiscal, que definitivamente el fiscal general tenía que conocer esto, ¿no? Y todavía no se ha integrado las mesas interinstitucionales para determinar las estrategias de persecución penal y persecución criminal. Ahora, podemos deducirlo, que es otra cosa, deducir lo que viene de las estructuras criminales mayores y de las maras y pandillas, o sea, de los carteles que operan en Honduras y de las maras y pandillas. Eso es directamente pues, un conocimiento empírico que tenemos todos, pero oficialmente no hay formas de conocer el origen porque no hay estudios criminológicos. En Honduras debería haber un instituto criminológico, en Alemania hay. ¿Para qué sirve esto? Para dar los diagnósticos al Congreso Nacional, ¿verdad? A la Corte Suprema, al Ministerio Público, a la Policía Nacional, ¿verdad? Que son los principales actores, para que tomen estrategias en conjunto y no solo de repente responsabilicemos a la policía de la violencia. Entonces, como no hay quien dé un diagnóstico verdadero del origen de la violencia, entonces a cada quien a su buen saber y entender y experiencia da ciertas estrategias de buena fe que pueden dar buenos o medianos resultados, pero hay que atacar la raíz del problema. El Ministerio Público tiene que involucrarse. Por ejemplo, que considero que en este foro debería haber alguien del Ministerio Público que diera la cara, porque por ley el Ministerio Público es el responsable de la investigación, es el director de la investigación y es el que de repente a veces no respalda al policía en la ejecución de su tarea, para los mismos fiscales y otros de otras partes para que pudiéramos escuchar diferentes posiciones. ¿Derechos humanos qué piensa? Sí, bueno, yo creo que hay, y aquí se ha mencionado que aunque hay una reducción de la muerte violenta, no podemos desconocer esto, tampoco la cifra nos puede decir que ya hicimos la tarea, ¿no? o que la tarea está cumplida. En Centroamérica, Honduras sigue siendo, digamos, el país con la tasa mayor de muerte violenta
y tienen que hacerse muchos esfuerzos más para que esto pueda mejorar. ¿Por qué tenemos estos picos? Preguntaba el licenciado Valladares. Miren, nosotros hemos encontrado o hemos analizado al menos 3 elementos que se pueden conjugar alrededor de estos picos de violencia que se dan o que se mantienen en el país. Reitero, porque la tasa de muerte violenta no debería de ser el único indicador que nos mida la violencia en el país. Ese es un elemento que nosotros hemos sostenido, que reiteramos, nos aplaudimos que exista esta reducción, aplaudimos que existan estos esfuerzos, pero no podemos medir el tema de la violencia únicamente por la tasa de muertes violentas o de homicidios. Hay 3 elementos que nosotros creemos que todavía no están ocurriendo, digamos, en esta gestión de la Secretaría de Seguridad y del Gobierno Central y que nos preocupa. Número 1, no podemos desconocer el tema de la profesionalización y depuración de la institución, de los operadores de justicia en general, pero sobre todo de la institución policial. Aquí acabamos de hablar que venimos de un gobierno que está siendo señalado fuertemente por sus vínculos criminales. Y en 2 años nosotros consideramos que los procesos de profesionalización y depuración deben de avanzar aún más. ¿Y por qué lo menciono? No es nuevo que se vinculen o que se hagan denuncias de miembros de la Policía Nacional y otros operadores de justicia, porque no únicamente la Policía Nacional, vinculados a las actividades tanto del crimen organizado o de la criminalidad común. Eso es un elemento que todavía está pendiente, digamos, en el país, y que aunque se hicieron esfuerzos hace más o menos una década por generar un proceso de depuración, de profesionalización de la institución policial, esto todavía nosotros consideramos que no se ha desarrollado y podemos sostenerlo y discutirlo más adelante. Número 2, creemos también que la seguridad, o debe haber un elemento de la gobernabilidad de la seguridad local. ¿A qué nos referimos? La Secretaría de Seguridad no puede hacer todo desde el mando central. Aquí hay otro actor, y yo comparto con lo que dice aquí el abogado, hay otro actor que es clave, que son las autoridades locales. Los alcaldes y las alcaldesas juegan un papel muy importante también en materia de seguridad. Pero ¿cómo es la gobernanza entre el jefe de la policía, el alcalde, la comunidad, los patronatos, los directores de las escuelas, los directores de los centros de salud? Pueden generar esa gobernanza de la seguridad local en sus municipios. Y hemos visto ejemplos muy excepcionales y buenos cuando todos estos actores se sientan. No encontramos esto en este momento. Y un tercer elemento que también quisiera mencionar es la focalización de las acciones. Tal vez más adelante vamos a hablar del tema del estado de excepción, que no podemos obviarlo, porque ha sido, digamos, la estrategia en materia de seguridad que ha adoptado este gobierno. Pero nosotros, más que un estado de excepción, sí creemos en la focalización de acciones, por ejemplo, alrededor de los temas de muertes violentas de mujeres o femicidios, alrededor de la muerte violenta de menores de edad, de niños y niñas y adolescentes, focalización de las muertes violentas que están ocurriendo hacia la comunidad de la diversidad sexual en este país, que son crímenes de odio claramente. Entonces hay ciertas focalizaciones que deberían de ocurrir en el país para atacar los fenómenos criminales que nosotros consideramos que todavía son débiles. ¿Y en qué resumo eso? En 2 elementos. Uno, el país lastimosamente todavía, y ustedes nos dirán si es así o no, carece de una política criminal en el país. ¿Qué es una política criminal? Es un elemento clave para que la coordinación entre todos los operadores de justicia pueda ocurrir de manera clara. Que no podamos estar tirando responsabilidades o culpas, ¿verdad? Es que yo hice mi trabajo, pero el otro no lo hizo. Al final, los operadores de justicia deberían de coordinar sus actividades. Pero en el país, históricamente, por diferentes motivos, hemos carecido de una política criminal clara y firme en el país. Y un segundo elemento, y con esto concluye esta participación, es el tema de la construcción de una política nacional de convivencia ciudadana. Nosotros hemos sostenido también que los temas de seguridad no pueden ser temas únicamente de uniformados, no pueden ser únicamente temas de Fuerzas Armadas y de policías, deben ser temas de médicos, de doctores, de psicólogos, de periodistas, de arquitectos, de ingenieros, de todos los actores de la sociedad para construir estrategias en materia de convivencia y construcción de paz. Sobre todo un país que viene de esos estadios, ¿no? 85 muertes por cada 100.000 habitantes. En este país, como se mencionó aquí, hace menos de una década morían más de 17, 18 personas diarias. En este momento todavía estamos mal, pero creemos que hay pasos positivos, pero que todavía
Hay estos otros elementos que se deben de retomar. Así que coincidiendo con eso, pero también consideramos que hay estos elementos que todavía no se han colocado en la discusión del gobierno actual en materia de seguridad para poder caminar y avanzar hacia mejores estadios. Voy a hacer una pausa para seguir hablando con mis invitados. El estado de excepción ha funcionado como esperaba la Presidenta de la República y las autoridades que hoy nos acompañan. Bien, antes de pasarle a ellos, el estado de excepción, ¿para ustedes ha funcionado o no? Bien, hay que entender que el estado de excepción es una herramienta de toda una maquinaria de seguridad. Entonces podemos verlo que es como un cerco para acorralar delincuentes, pero hay que generar otras estrategias que apoyen al estado de excepción. El estado de excepción en sí mismo no va a generar, no es el todo, no es la panacea. Hay que armonizarse con otro, y esto viene a lo mismo que venimos hablando. El Ministerio Público tiene que participar de una manera diferente, y se han visto cambios en el Ministerio Público positivos, pero es necesario que la policía tenga el apoyo político de la Corte Suprema, del Ministerio Público, del gobierno municipal y de la empresa privada, entre otros. ¿Quién se Sierra? Mira, a nosotros nos preocupa que más que si ha funcionado o no, como aquí se ha mencionado y como lo dice el propio nombre, el estado de excepción es una medida excepcional que debería desarrollarse en un determinado tiempo por determinadas circunstancias. A nosotros nos preocupa mucho que el estado de excepción ya tiene más de un año de haberse prolongado y que la Policía Nacional o los diferentes operadores de justicia dependan de estar en el marco de un estado de excepción para que puedan desarrollar sus actividades de manera eficaz y eficiente. Ese es el primer elemento que a nosotros nos preocupa, porque las instituciones de seguridad del Estado no deberían de estar enmarcadas o amparadas en un estado de excepción para desarrollar su trabajo, en primer lugar. En segundo lugar, también nos preocupa mucho todos los riesgos que existen en un estado de excepción. La posibilidad de abusos por parte de policías y Fuerzas Armadas, violaciones a derechos humanos, el estado de defensa de las personas que son acusadas, nos preocupa mucho, y ya hay denuncias, hay quejas, pero también hay denuncias e incluso una investigación alrededor del tema de una persona que perdió la vida precisamente capturada en el marco del estado de excepción. Y el tercer elemento que también nos pone a evaluar si está funcionando o no el estado de excepción es la capacidad que pueda tener también los entes investigativos de desarrollar la investigación en todas estas grandes capturas que se realizan. Nuestra oficina recibió, por ejemplo, una queja en el barrio Calpules de Tegucigalpa, ¿no? Que llegó un operativo de la Policía Nacional a un parqueo donde los muchachos y las muchachas se reúnen para jugar, para ver sus teléfonos, para diferentes actividades. Y primero, el uso excesivo de la fuerza, ¿no? O sea, nosotros entendemos, y los ciudadanos tenemos que colaborar cuando se nos requiere por parte de las autoridades, sobre todo policiales. Pero en primer lugar, el tema de uso excesivo, hubieron jóvenes que tienen moretes, que se les tiró al suelo. Luego de estos jóvenes, estamos hablando de alrededor de 20 jóvenes, fueron capturados 15. Y después, a las 7 horas, fueron liberados 14. Entonces, también ahí hay otros elementos que debemos de evaluar. Reitero, a nosotros nos preocupa que la estrategia en materia de seguridad sea el estado de excepción, cuando el estado de excepción tuvo que haber sido algo muy específico, en una temporalidad específica, y no prolongarse por todos estos riesgos que hemos mencionado aquí en el programa. General Rocha. El estado de excepción, en efecto, es una herramienta, un instrumento muy importante que contribuye y complementa una serie de actividades más que nosotros desarrollamos en aras de generar seguridad en el país. Don Raúl Valladares, el estado de excepción en el país se ha constituido exclusivamente para perseguir el delito. No afecta
ninguna de las actividades sociales del país. La libre locomoción es normal. El tema de la inviolabilidad del domicilio es muy respetado por todos y cada uno de los equipos nuestros que desarrollan las diferentes actividades de allanamientos en cualquiera de las áreas del país, en cualquier zona del país. El estado de excepción lo desarrollamos dentro del marco de la necesidad, proporcionalidad y temporalidad, cuidando y respetando los derechos humanos. Asimismo, esa herramienta la hemos utilizado efectivamente para poder profundizar nuestras operaciones, donde en su momento, por alguna razón, no había o no se daba alguna actividad o alguna prestancia por algunas autoridades que por temor o por algunas amenazas o por X o Y situación no generaban la condición para que la policía pudiera ejecutar las operaciones. Hoy sí lo podemos hacer y hoy se hace. La verdad, el tema de las quejas, pues estamos prestos para que con ello podamos ir mejorando. Sin embargo, denuncias y juicios en relación al incumplimiento y a los abusos, en relación a la aplicación de lo que es el estado de excepción, no tenemos. Al contrario, nosotros hemos identificado algunos problemas en su momento y los hemos evidenciado y hemos sancionado y hemos capturado a los propios compañeros nuestros que de alguna manera hubiesen cometido o se hubiesen excedido de alguna manera. Así es que el estado de excepción es una herramienta fundamental, útil y que verdaderamente como hondureños e interesados por la seguridad del país debemos de procurar que se mantenga este tipo de herramientas, por un lado. Por otro lado, don Raúl y pueblo hondureño, los procesos de transparencia institucional nuestro es del día a día y es permanente. No nos gusta en la policía hablar de depuración, porque para nosotros el tema de depuración es muy seco, no tiene contenido. Todo lo que ha pasado en el pasado, todos los procesos que se han denominado depuración en la policía, no han surtido efecto, han sido fallidos. En esta administración estamos apostando a lo que es transparencia institucional. 2.500 funcionarios de la policía en 2 años se han cesanteado en la institución policial. Y eso es evidentemente y prácticamente y contundentemente esfuerzo, voluntad y deseo de hacer las cosas bien y de sacar de la institución los que vienen a hacer las cosas de una forma no acorde a lo planteado, a lo planificado o a la misma dinámica de seguridad del país. Así es que ese proceso de transparencia, en su momento llamado depuración, es funcionar en la policía y se hace todos los días. O sea, un promedio de 3 funcionarios policiales al día son sacados de la institución en razón de generar confianza, en razón de que los funcionarios policiales nuestros sean lo más idóneos, por un lado. Y por otro lado, hemos institucionalizado en la institución, capacitado a nuestros funcionarios, educado a nuestros funcionarios en un manual de uso de la fuerza para que las actividades se hagan dentro del marco y se puedan respetar los derechos humanos. Con eso también quiero evidenciar y manifestar en este momento que me alegra mucho que aquí hayamos coincidido de que en realidad la seguridad es responsabilidad de toda la sociedad y todos los que somos parte del país, no solo de la policía. Sin embargo, abanderamos, direccionamos y realizamos una serie de gestiones con las otras instituciones que en algún momento no se hubiesen involucrado o no estuviesen haciendo lo que les toca, invitándolos y gestando para que lo hagan, porque el día que hagamos en este país, don Raúl, todos y cada una de las instituciones lo que nos toca, en ese momento nosotros obviamente vamos a tener mucho mejores resultados de lo que tenemos. Pero sí, la verdad hay que evidenciar y hay que ser muy categóricos. Desde hace 20 años que estábamos en 30, creo que fue en el periodo de don Maduro, creo que eso fue en 2004. 2004. Fue el último momento, fue cuando tuvimos una tasa de homicidio por cada 100.000 hondureños de 30 y fracción. Y ahora estamos en 31, o sea que estamos compitiendo
con esa tasa después de hace 20 años. Entonces eso demuestra y eso pone de manifiesto el esfuerzo, eso pone de manifiesto la voluntad, el deseo y la funcionabilidad de las diferentes estrategias, acompañados de los diferentes instrumentos que se han puesto a nuestra disposición. Y quiero ir más allá de eso. A raíz de eso y para seguir funcionando y dando mejores resultados, tenemos para este año una distribución territorial de mucho menos dimensiones. Vamos a pasar de 6 regionales a 8. Vamos a ya nuestra gestión, después de haber funcionado previo con 2 metropolitanas en todo el país, funcionamos ahora con 17, vamos a funcionar con más de 21 en este año porque vamos a crear otras, porque estamos convencidos que la distribución territorial, la distribución de acuerdo a ello de nuestros recursos y la operatividad en ese orden de cosas nos va a generar contundencia en los resultados y por ende más seguridad del país. Andrade. Sí, en cuanto al estado de sección, licenciado y compañeros, pues este instrumento jurídico tiene bondades muy importantes, no solo para el actuar policial, sino para la sociedad en general. Mire lo que pasaba anteriormente. Muchas personas se quejaban de que filtraban algún tipo de información a la autoridad policial y muy poco se hacía. Y estaba permanentemente esa queja por parte de la ciudadanía que lo volvía muchas veces a nosotros ese letargo como cómplices de un hecho delictuoso que se podía estar dando en algún barrio, colonia o cualquier lugar. Hoy en día este instrumento jurídico nos permite a nosotros actuar de una forma responsable, la celeridad en el proceso de investigación y tener esa efectividad, porque al tener nosotros conocimiento a través de las plataformas de las denuncias que cuenta la Policía Nacional, eso nos permite a nosotros pues generar una planificación estratégica y operativa en las unidades que nosotros dirigimos. Es por ello que para nosotros garantizar la transparencia, para garantizar que no se vaya a violentar lo que es el derecho humano o los excesos o los abusos de nuestros funcionarios policiales, siempre que vamos a realizar algún tipo de operación en el marco del estado de sección, generamos lo que es una orden de operaciones para poder transparentar cada uno de nuestros operativos. Este estado de sección nos ha permitido a nosotros develar de una forma pronta, de una forma efectiva, lo que es algunos casos, judicializarlos y llevarlos en su contexto a lo que es el Ministerio Público para que se presenten los requerimientos fiscales. Uno de los casos que podemos ser puntuales nosotros fue la desarticulación el año pasado de una estructura vinculada a lo que era el sicariato, donde nosotros podemos hacer un análisis en el contexto que la frecuencia de este tipo de actividades en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, a partir de la captura de esta estructura criminal y de la identificación de autores intelectuales, ha permitido a la baja, casi en un 100% se puede decir, las actividades de sicariato en lo que es el Distrito Central. Entonces, estos instrumentos, estas estrategias, creemos que son positivas cuando se hace un buen uso. Y como lo había comentado ya mi general López Roches, estamos siempre a la expectativa de aquellos compañeros que pudieran hacer un mal proceder para aplicar la sanción que corresponde y en este caso pues hasta llegar a la cancelación de estos compañeros para que opuestos a disposición de las autoridades para que respondan por los desafueros que pudieran ellos haber cometido. ¿Ese estado de sección ha servido para reducir la violencia? Totalmente, o sea, fundamentalmente, positivamente, ha sido una herramienta útil y ha sido muy consistente en cuanto a generar espacio y generar condiciones que nos dan la facilidad relativa para poder operar, perseguir el que comete el delito y el que tiene la intención de cometerlo,
capturarlo y con ello evitar que se den homicidios y que se den aspectos que afectan a la seguridad del país. Licenciado Sierra, según el CONADE, el estado de excepción no ha dado los resultados positivos. ¿Qué lleva ese comisionado a decir eso? Bueno, yo asumo que es el tema de las denuncias y quejas que ha tenido, que recibe el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, pero también las diferentes organizaciones en materia de derechos humanos, sobre familiares de personas que han sido detenidas, ya sea bajo procedimientos inadecuados, uso excesivo de la fuerza, imputándole denuncias que no corresponden. Y también recuerde, y aquí tal vez no entraríamos a un tema, a una discusión legal, pero reitero, y yo cuando los escuchaba a los compañeros de la Secretaría de Seguridad, la gran pregunta que se me hace es, ¿hasta cuándo vamos a tener el estado de excepción? Recuerde que constitucionalmente el estado de excepción debe tener un límite. ¿Sí? Para usted no debe ampliarse ese estado de excepción, ya no debe haber ese estado de excepción. El estado de excepción no tuvo que haber tenido ni siquiera la primera ampliación. ¿Sí? Reitero, el estado de excepción es una herramienta legal, es una prerrogativa que tiene el Estado de Honduras de limitar garantías constitucionales para poder desarrollar acciones de emergencia para determinadas situaciones. Legalmente, a nosotros nos preocupa mucho que el estado de excepción sea permanente. Es incluso una contradicción. Constitucionalmente, reitero, el estado de excepción tiene limitantes. Y lo que se ha venido es prorrogando, y después podríamos entrar en una discusión incluso si esas prórrogas han sido avaladas por el Congreso Nacional o no. Pero digamos que no es el fin en este momento de la discusión, porque también eso es otro entuerto legal. Y por eso creo que el comisionado menciona esto, ¿no? Por la prolongación, por las quejas y por los riesgos que existen de que se cometan violaciones de derechos humanos. A mí me preocupa mucho que la Policía Nacional y los operadores de justicia mencionen que ellos ahora sí son eficientes porque están en el marco de un estado de excepción, cuando la Policía Nacional y las diferentes entes investigativos deberían de ser eficientes y profesionales trabajando sin el marco del estado de excepción, por un lado. Y por otro lado, al señor Roches, mire, nosotros incluso lo hicimos en una conferencia pública con el Centro de Prevención contra la Tortura, de una persona que perdió la vida en el marco de una captura en el estado de excepción. Entonces, más bien yo aquí aprovecho para que podamos retomar incluso esta denuncia que hicieron los familiares de una persona que fue detenida y perdió la vida en custodia policial. Y creo que ha de tener usted la información y tal vez en este momento no la recuerda. Pero, reitero, nosotros creemos que el estado de excepción es una herramienta legal, pero no puede ser la política de Estado en materia de seguridad. La política de Estado en materia de seguridad debe contemplar otros elementos. A nosotros nos pareció muy positivo cuando se presentó el Plan Nacional de Combate contra la Extorsión, cuando aquí uno de los elementos de este plan era el estado de excepción, pero también contemplaba temas que tienen que ver con persecución de los flujos financieros a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Mire, todo el dinero de la extorsión pasa por el sistema financiero hondureño. O sea, eso no es algo ni nuevo, ni es algo que únicamente lo diga yo, ¿no? Hay muchas pruebas alrededor de este tema. Número 2, todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Nosotros también vimos con muy buenos ojos lo que se mencionó en el plan de combate a la extorsión, cuando se habló el tema del manejo de los chips, las telecomunicaciones. Mira, aquí en el país incluso hay todo un tema de billeteras electrónicas. Hay compañías que terminan con Money, el tema de la transferencia de efectivo. Y así una serie de medidas. El problema que nosotros encontramos es que únicamente el plan de combate contra la extorsión se centró en las capturas que se hacen en el marco del estado de excepción y no el resto de acciones que son complementarias y que son también muy importantes para poder generar mejores procesos investigativos, mejores procesos de captura y al final enjuiciamiento. Capturamos a 20 extorsionadores, pero no capturamos a la persona que está lavando el dinero en el sistema financiero. Reitero, son elementos que pueden generar muchas dudas y reitero, ¿hasta cuándo vamos a tener estado de excepción en el país? Porque hoy podemos decir de que hay algunas quejas en materia de derechos humanos, pero no sabemos qué puede pasar en 6 meses, en un año, estando en el marco de un estado de excepción
que puedan generarse procesos o abusos en materia de derechos humanos que podrían poner en riesgo a la ciudadanía. De acuerdo, ¿no? Que sigue ese estado de excepción. Como herramienta, sí. Es necesaria por la realidad que vivimos hoy. Yo considero que esto, para que se entienda, yo lo veo así. Esto es un momento, un espacio de tiempo que le permite a la policía, que tiene limitados policías, limitados recursos, limitada inclusive hasta apoyo jurídico, órdenes, dirección. En este espacio de tiempo que está limitado, ellos pueden tomar un respiro y operar mejor. Entonces, en sentido práctico y viendo la realidad, tiene utilidad y es necesario más allá del estricto derecho, ¿verdad? Entonces, si surge un resultado y si se salva una vida, creo que vale la pena. Ahora, no es lo ideal, porque como lo dijo el colega, aquí faltan actores. No podemos culpar a la Policía Nacional de esto. ¿Quiénes son los que deberían de dar las órdenes de intervención? El fiscal general no participó, el fantasma que se fue. Él no dio ninguna directriz para que se investigara lavado de activos, no se tomaron. Bueno, imagínense el caso de esta fiscal y del Banco Central, que todo el mundo lo conoce, donde el Ministerio Público se sabe, porque hay inteligencia interna, hay supervisión nacional. ¿Cómo es posible que haya sucedido este caso y que el fiscal general no lo conozca? Conocía todos los casos. No se tomaron. Estas otras estrategias que habla mi colega son propiamente de instancias aún más altas que la Policía Nacional, como el Ministerio Público, como el mismo Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, que en el Legislativo pues están más preocupados por el poder y por no ser extraditados que por la seguridad del país. Bien, voy a hacer una pausa, pero antes me dice don Carlos Chactur, saludos a los panelistas. Tenemos no menos de 20 años hablando de las causas que provocan la criminalidad en Honduras. Es real que en la década de los 70 y a inicios de los 80 no teníamos estos índices de asesinatos o de homicidios. En esos tiempos una muerte violenta era todo un acontecimiento que conmocionaba a la sociedad. La extorsión no existía como actividad ilícita. Un acto de corrupción era la excepción a la regla. La pérdida de valores más el fortalecimiento de la criminalidad organizada ha venido a incrementar esos índices en la tasa de homicidios. Esto obliga a intensificar políticas estatales, a atender las causas que inclinan al ciudadano a delinquir, pero también debe combatirse con mayor fuerza el crimen organizado, si no llegaremos a un punto sin retorno como sociedad. Dígame lo que estaban aquí en la pausa del estado de sección que le está diciendo para que tanto el general Roches como el general Turcio Andrade, lo que escuché aquí, que la teleaudiencia lo puede escuchar y los radioescuchan. Sí, que nosotros queremos saber desde las organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos hasta cuándo va a estar el Estado, cuál es la planificación que existe por parte del Ejecutivo, y en este caso de la Secretaría de Seguridad, hasta cuándo se va a solicitar ampliar el estado de excepción. En los próximos 2 años de gobierno se va a mantener el estado de excepción, ¿y por qué? Y amplío la pregunta, ¿por qué? Nosotros sabemos que el estado de excepción ha venido a ser una herramienta para agilizar algunos procesos, sobre todo legales, que antes no tenía la Policía Nacional y que lo hace a través de esto. Pero a nosotros nos preocupa mucho que la política o la guía en materia de seguridad y combate al crimen sea el estado de excepción. Entonces, por eso nos preguntamos, primero, ¿hasta cuándo va a estar preparada la Policía Nacional para poder desarrollar su actuación sin estar en el marco del estado de excepción? Y número 2, ¿cuáles entonces los lineamientos que han recibido? ¿Vamos a tener estado de excepción los próximos 2 años que restan del gobierno o no? ¿Otra vez? Sí, bueno, como habíamos dicho en la materia, el estado de excepción es de mucho beneficio para la sociedad hondureña. Miramos nosotros que el número de denuncias creo que alcanza el 1 punto y fracción en cuanto a lo que es la utilización del estado de excepción, porque atrás de toda esta estrategia también existe una capacitación.
que se le ha dado y se le está recalcando al funcionario policial en cuanto al uso de la fuerza, en cuanto a los procedimientos penales para poder hacer estos allanamientos, porque se hacen siempre dentro del marco de la ley, respetando principalmente lo que es el derecho humano. Como lo decíamos extra cámaras, este estado de excepción nos ha permitido también a nosotros develar algún mal proceder de algunos funcionarios que en el pasado nos tardábamos o los demorábamos 4 meses para que hubiera una autorización para hacer un allanamiento. Cuando ya íbamos el resultado era negativo. A través de los diferentes medios de comunicación también no podemos desconocer que algunos cabecillas o líderes de estructuras criminales manifestaban que cuando ya salía una orden ellos ya tenían conocimiento o cuando eran denunciados de forma expedita o inmediata. El estado de excepción nos permite a nosotros como funcionarios públicos tener esa capacidad de poder actuar siempre en el marco de la ley para poder tener un resultado positivo, darle una respuesta a la sociedad. Sabemos que este estado de excepción tiene preocupado a lo que son algunas personas que se dedican a realizar actividades ilícitas porque no saben en qué momento pueden ser denunciados por alguna persona que tenga conocimiento de sus actividades y que la policía pues los pueda sorprender. Eso nosotros lo tenemos bien claro y creo que este instrumento jurídico pues en determinado momento debe de incorporarse en lo que es la función policial para que tenga una forma expedita de poder actuar. Sabemos que nuestra legislación es bastante garantista y nos da la facultad de, antes del estado de excepción, de poder hacer un allanamiento, pero en ciertas o limitadas circunstancias. Al momento de tener o escuchar gritos de auxilio dentro de una vivienda, nos permite a nosotros poder ingresar sin necesidad del estado de excepción. O cuando tenemos conocimiento fehaciente de que se está cometiendo algún ilícito. Pero más sin embargo, creo que el estado de excepción ha venido a mejorar lo que es la perspectiva de seguridad y dar una respuesta efectiva a la ciudadanía en cuanto al nivel de confianza al momento de recepcionar las denuncias en las diferentes plataformas que cuenta el Estado. Don Raúl, quisiera de alguna manera aprovechar la oportunidad para hacer algún planteamiento y de hecho pues generar alguna información que por la circunstancia y por el momento podría aprovechar don Carlos Sierra, obtener e informarse al respecto. La verdad, el estado de excepción no es el que nos hace efectivos, no es el que nos hace eficientes. Es una herramienta, sí, contribuye, apoya, colabora, porque dentro de ese marco tenemos la gran posibilidad de desarrollar la serie de operaciones que corresponden para poder atacar la criminalidad y obviamente generar seguridad. A nosotros nos hace efectivo nuestra planificación al momento de asumir esta gestión en febrero 2022. Cuando nosotros recibimos, nos sentamos, nos organizamos en primera instancia, desde el directorio estratégico hasta el último equipo operativo de las diferentes departamentales y metropolitanas. Realizamos una distribución territorial. Habían pocas jefaturas departamentales, nos dimos cuenta que también habían pocas metropolitanas 2 y que se requería realizar una distribución territorial acorde para tener un mejor control en cuanto al manejo policial y en cuanto a la operatividad de la misma institución, para con ello obviamente los objetivos que se persiguen. Nos hace efectivos el hecho de que hayamos especializado nuestro recurso humano, lo hayamos reorientado y lo hayamos asignado de acuerdo a su formación y capacitación en las áreas puntuales específicas donde mejor resultado puede dar. Nos ha hecho efectivos el hecho de que hemos educado a nuestra gente, los hemos formado, hemos fortalecido
lo que es nuestro sistema educativo desde nuestra universidad hasta nuestro último centro para manejar lo que es la formación continua formal y la informal. Hemos estandarizado y hemos logrado generar a nivel de nuestro recurso humano la formación que muchos no tenían secundaria y comenzamos a formarlo en ese aspecto. Nos ha hecho más efectivo el hecho de que hemos hecho un análisis de la criminalidad del país. Sabemos en este país a qué hora se dan los delitos. Sabemos en este país cuáles son los días donde se cometen más delitos. Sabemos con qué armas se cometen más los delitos. Por eso nuestra efectividad en el hecho de reducir la criminalidad en el país y como referencia al homicidio, porque es el que mundialmente se evalúa y se mide en cuanto a la seguridad de los pueblos y de los países. Nos ha efectivo el hecho de que hemos generado los protocolos y los manuales para evitar abusos, para tener guías y procesos y procedimientos para desarrollar nuestras actuaciones. Obviamente, nos ha generado efectividad que tengamos un ministro que es sociólogo, un ministro que tiene conformado un equipo y que tiene obviamente las diferentes áreas fortalecidas para poder generar la asesoría y generar las instrucciones estratégicas para operarlas y que allá abajo se puedan desarrollar las diferentes operaciones. Obviamente nos ha hecho efectivo esa cantidad de operaciones, patrullajes y actividades que desarrolla la policía. Entonces, en ese sentido, es más, también el tema de aperturar más nuestra institución en tema de género. Ahora tenemos al 20% que son mujeres y las mujeres generan equilibrio, generan capacitación, generan inteligencia. Entonces, estas son todas parte de las estrategias que se han dado para que la Policía Nacional, hoy por hoy, haya reducido más de 10 puntos de homicidios, más de 10 puntos en la tasa de homicidio por cada 100.000 hondureños en 2 años. Entonces seguimos apostando definitivamente para poder seguir generando esas diferentes estrategias y para este año tenemos una serie de estrategias más innovadoras donde vamos a generar mejor condición, mejor control, mejor distribución, mejores condiciones para que de esa manera, obviamente, de forma complementaria con el estado de excepción, que no viola y que no afecta la libertad y que se desarrolla dentro del aspecto de la proporcionalidad, la temporalidad y la necesidad, podamos seguir siendo efectivos porque el pueblo hondureño demanda de seguridad y eso definitivamente es el objetivo principal. Las investigaciones sobre los homicidios, ¿cómo van? Sí, en efecto, en lo que respecta a este año 2024, presentamos nosotros de manera positiva que a la fecha de hoy tenemos una reducción muy positiva de 30 casos en comparación al año pasado. Sabemos nosotros que este es producto de toda esa planificación, de todas las estrategias. Sin embargo, para este año, como parte de las estrategias y para poder dar una respuesta, se han también aperturado algunas unidades en lo que respecta a investigación. En el caso de muertes violentas de mujeres y femicidios, se han aperturado en 5 regionales que han estado distribuidos, fueron capacitados durante todo un mes en materia de lo que es esta área de investigación. Miramos nosotros que seguimos con ese compromiso. La efectividad del año anterior pues equivale a un 61% en cuanto a la investigación. En lo que respecta a este año, pues nosotros queremos decir que tenemos todo un contexto y un despliegue total para poder dar solución y respuesta a muchos casos, especialmente en aquellos casos que son emblemáticos, casos que han venido a enlutar de una manera dramática, se puede decir, a la sociedad y ponerle mucha atención a lo que es la investigación de muerte violentas de
femicidios. Queremos decir nosotros que en comparación al año pasado, pues creo que vamos por buen camino, hay una reducción muy significativa y esperamos pues nosotros tener los resultados. El señor secretario de Estado y el señor director general tienen el compromiso. Este año los han dado la oportunidad de poder crecer en materia de investigación, una repotenciación en este año de 2024 de alrededor de 1000 investigadores, de los cuales ya tenemos en proceso de formación alrededor de 300 miembros de la carrera policial que están siendo capacitados en los diferentes centros de formación y de educación de nuestra Policía Nacional, porque estamos conscientes que solo con personal capacitado, con personal con las competencias, con las habilidades, pues vamos a poder nosotros dar respuesta y de esta manera pues reducir lo que es la incidencia del delito, porque cuando la policía tiene resultados que son positivos, porque la persona que con mucha frecuencia o con frecuencia comete un delito, al pasar del tiempo lo vuelve a hacer. Entonces la impunidad la queremos reducir de una forma conjunta con el resto de operadores de justicia. Hemos sostenido reuniones de alto nivel con el señor fiscal general que está ahorita en funciones y con las diferentes fiscalías para poder dar una respuesta clara y efectiva a lo que es el tema de los homicidios. Sí, aquí me dice el doctor Denis Castro Bobadilla. Dice el doctor Denis Castro: Raúl, un Estado que nada en ocurrencias e improvisación recurre a estados de excepción permanente. Soluciones espejo de un sistema harto fallido en el tema de seguridad gendarme. Óscar Álvarez pidió más de 72 horas para tener un detenido. Prometió éxitos contra criminalidad. Todo empeoró con Óscar Álvarez. Los departamentos más violentos de Honduras, ¿cuáles son? ¿Dónde hay más actividad de narcotráfico? ¿Andrade? Bueno. Es que vi que el general Roche lo corriendo. Sí, veo yo que, bueno, cuando nosotros analizamos los departamentos de Tegucigalpa y Cortés, son las ciudades con mayor población. En Tegucigalpa pues tenemos alrededor de 2 millones de habitantes, más lo que es las personas que circulan o que vienen de los municipios anteriores. Por eso Tegucigalpa, igual San Pedro Sula, son los lugares donde se presenta mayor frecuencia en lo que es la incidencia delictiva. En ese sentido pues es donde nosotros tenemos mayor presencia en las diferentes áreas o direcciones que cuenta nuestra Policía Nacional. Pero en cuanto a la extensión territorial, nosotros a través de los medios de comunicación, a veces o en las redes sociales, circulan algún tipo de comentarios, y en el caso pues nosotros abordamos esa temática, se desarrolla alguna planificación y es por ello que se implementan las estrategias de descentralización de la policía y crear unidades metropolitanas de acuerdo a las extensiones territoriales. Ahorita, como ya lo había mencionado mi general López Roches, tenemos nosotros 7 nuevas unidades metropolitanas que van a funcionar en diferentes departamentos para poder tener un mejor control de lo que es la incidencia criminal. En el caso de Olancho, donde un señor alcalde pues estaba solicitando una intervención policial, queremos manifestarle de que nosotros, de acuerdo a los análisis criminales, a la frecuencia de los delitos, pues se hacen algunas operaciones puntuales. Eso nos permite a nosotros reducir lo que es la incidencia delictiva, y en el caso del departamento de Olancho, el año anterior se hicieron capturas muy significativas a estructuras criminales puntuales, como una de que lo generaba bastantes índices de violencia era la estructura de un señor conocido como la banda de los Mito Padilla, donde la policía logró desarticular esta estructura criminal y el día de hoy nos permite tener una reducción del 20%, pero siempre está en nuestras pupilas, está en nuestra focalización para poder nosotros continuar generando mejores resultados.
Don Raúl, hay un detalle en cuanto al tema de la violencia del país y de la incidencia de cada uno de los municipios o de los lugares que tiene que ver a nivel de país. Hay aspectos relativos. La ocurrencia de los hechos de repente puede establecer algún nivel de incidencia criminal en X o Y lugar, porque tiene que ver mucho con eso, justamente la ocurrencia y con lo que es la cantidad de población. Por eso, por ejemplo, países como Colombia, con más de 50 millones de habitantes, hay varias ocurrencias de hechos, pero el tema de la población, al realizar la ecuación, genera una tasa determinada. Entonces nosotros como Policía Nacional, en primer lugar apuntamos a mantener municipios con cero incidencia delictiva. Esas son las proyecciones que como policía nosotros realizamos, que tenemos en este momento alrededor de 46 municipios donde no ocurre ni un homicidio al día. Pero sumado a ello, más otros que ocurren 8, tenemos alrededor de 218 de la cantidad de municipios que existen en el país. Entonces nuestra dinámica y nuestra proyección es ir liberando, es ir extendiendo y es ir ampliando la seguridad a todos y cada uno de los municipios, a cada uno de los sectores, para que con ello podamos ir evidenciando mejores niveles de vida, evidenciando mejor nivel y tasa de seguridad por cada 100.000 habitantes, y con ello también poder ir contribuyendo con ese esfuerzo que tiene que ver con movimiento económico y movimiento estructural laboral que venga a desarrollar cada uno de esos lugares. Pero más allá que eso también, tenemos estrategias fundamentales en la consecución de esos objetivos para ir generando espacios e ir extendiendo lo que es nuestra seguridad y nuestra liberación de cada uno de los municipios. Lo que es la conformación de alrededor de 4.000 mesas de seguridad ciudadana al año, para que con ello tengamos fundamentalmente aliados estratégicos y estructurales de la comunidad y de la sociedad, y que de esa manera se pueda generar conceptos de autovigilancia y autoseguridad, porque el día que nosotros captemos verdaderamente el concepto, por ejemplo, del vecino vigilante, del apoyo y vigilancia al vecino, del apoyo y concordancia, o sea, porque muchos ni conocemos a los vecinos. Entonces son esas, por decir así, estrategias que nos van generando esa concepción y ese objetivo de ir liberando las comunidades, liberando los municipios y liberando áreas de este país de las diferentes o de los tentáculos de lo que es el crimen organizado, el crimen común y eso que tiene que ver con problemas de convivencia que generan al final de cuentas problemas, sobre todo homicidios, y definitivamente siendo homicidio el bien jurídico tutelado por el país y por el Estado, tenemos que apostar en primera instancia a obtener los resultados que vengan a generar la condición positiva y con ello también ver los otros aspectos que afectan la seguridad, porque esa debe ser integral. Justamente por eso nosotros hemos trabajado y hemos puesto en ejecución un plan integral para lo que es el tratamiento de la extorsión con 8 ejes, porque queremos tratarlo de forma integral. También es un aspecto que quiero informar para que nosotros definitivamente tengamos la concepción. Ese plan tiene un eje operativo, que son las diferentes acciones que realizamos. Tiene un eje de reforma legal, viendo las estructuras y los aspectos que tienen que ver con la ley, que requiere solicitar ajustes, inclusive que vengan a fortalecer y que vengan a formar parte de lo que es la integración de esas operaciones. También tenemos aspectos que tienen que ver con lo educativo, con lo comunitario. Entonces, una serie de ejes que nos viene a fortalecerlos y que de esa manera podamos dar el tratamiento integral que asociado con la sociedad y con las diferentes instituciones que velan por
por aspectos relacionados, tengamos contundencia y efectividad. Abogado Rubio, al escucharlos, ¿qué piensa? Excelente el plan, pero hay puntos específicos que tiene que cuidar la policía. Uno es el tema de confianza. Hace como unos 13 años, no me lo contaron a mí, sino que fui testigo de primera mano, fuimos a poner una denuncia por un secuestro y resulta que 2 de los secuestradores estaban, no sé si por casualidad o ya era el destino, eran parte de esa misma unidad donde fuimos a poner una denuncia por secuestro. Entonces, ¿a qué viene esto? Y esto es lo que va a tocar a todo el mundo. La gente dice, bueno, yo pongo la denuncia y resulta que el robacarros, el que me asaltó, el que me era parte de la policía. Entonces, ahí es donde la policía, el plan está excelente. Esa es la parte más delicada, la fuga de información y la confianza. Y si logran neutralizar a esas personas que deben de ser menos dentro de la policía y logran captar esa confianza, de seguro vamos a tener la colaboración de toda la población, tanto en llamadas como en denuncias. Eso es importantísimo. Y porque esto es lo que yo he visto a través de 28 años, ¿verdad? El tema del temor o de brindar evidencia es un tema de confianza. Y estos casos creo que la policía debe ser rápido, efectivo y cortarlos de raíz, ¿verdad? Para poder captar a todos los ciudadanos en temas de violencia. Por lo demás no podría ponerle un cuestionamiento, ¿verdad? Creo que esta policía se está reinventando, a pesar de que hay muchos policías en Nueva York, pero creo que esta policía se está reinventando y hay que mantener la esperanza y la fe y hay que ver y esperamos ver buenos resultados definitivamente, ¿verdad? Con relación a algo que quedó atrás del estado de excepción, ¿cómo lo percibo yo? Que si hacemos una supresión hipotética, si quitáramos el estado de excepción hoy, hagamos una idea, ¿habría menos violencia o más violencia? Entonces, en función de eso, yo le daría valor a mantenerlo o a quitarlo, porque hay que proteger la vida humana, eso es importante. Otra situación que, ya que está un nuevo fiscal general, tiene que incorporarse a las tareas de seguridad en apoyo a la policía, ¿verdad? Tiene que, por ejemplo, una recomendación para el fiscal general, que saque por lo menos los casos de impacto de los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque el caso de impacto tiene un efecto de persuasión. Si agarras 10 casos de impacto de los últimos 5 años y se resuelven, va a tener un efecto positivo, aparte de los casos comunes. Los medios de comunicación, el apoyo necesita de darle publicidad a la resolución de estos casos, porque el objetivo del derecho penal es la persuasión y el efecto multiplicador de cuando existe efectividad dentro de la acción policial y las acciones de seguridad. Esto es para tomar el control rápido, tanto del Ministerio Público como de la confianza del público. Estos serían algunos aspectos que podría señalar en este momento. Licenciado Sierra. Sí, yo no sé si me va a dar tiempo, porque yo creo que aquí sí entramos en el meollo de los asuntos y sí me gustaría reaccionar a varios elementos que mencionó el general Turcios. Y yo quiero partir con lo primero. Nosotros creemos que la Policía Nacional está mejor. Y lo quiero decir contundentemente. La gestión del ministro Sánchez a nosotros nos parece una gestión positiva y que ha venido a dar cambios importantes. Y conocemos de la capacidad porque justamente nuestras organizaciones coordinaron cuando él era rector de la Policía Nacional muchas de las acciones, ¿sí? Y nosotros damos fe del conocimiento y la capacidad que tiene el ministro Sánchez. Entonces quiero partir de eso para que no se malinterprete, ¿no? Pero aún así consideramos que hay mucho por hacer. Hay muchas cosas que tienen que mejorar y hay cosas que nosotros esperaríamos que cambiaran. Yo no puedo dejar de mencionar que para nosotros el estado de excepción no debería permanecer. He entendido con las respuestas que se han dado aquí que se va a mantener. Y reitero, nos preocupa por los riesgos que pueden existir
de abusos que se pueden cometer y de violaciones a derechos humanos. Pero también reconocemos la efectividad que ha podido tener la Policía Nacional y los diferentes operadores de justicia en este marco, pero no debería de permanecer. Y eso quiero dejarlo por sentado. Luego otro elemento que también, y me parece muy importante lo que mencionó el general Turcios, que mire, nosotros conocemos a profundidad, por ejemplo, el plan integral. Y nosotros aplaudimos que en diciembre, precisamente, hace dos años, se colocara este plan integral. Pero no hemos visto el resto de las acciones. Y nosotros le damos seguimiento y estudio a estos temas. Le doy otro elemento que conocemos a profundidad las mesas de seguridad ciudadana. ¿Sí? Nosotros hemos hecho una sistematización de la efectividad de las mesas de seguridad ciudadana en la zona sur, con el policía Aguirre y diversas mesas que están ahí. Bueno, pero cuando hablamos de 4.000, nosotros también quisiéramos saber dónde están esas 4.000 mesas de seguridad ciudadana y qué tanto la gente se está involucrando. Porque a mí me generan dudas cuando se habla de vecino vigilante, autoprotección, son elementos que hay que tener cuidado. Pero nosotros conocemos a profundidad cuál ha sido la efectividad o no de las mesas de seguridad ciudadana en diferentes municipios. Luego aquí no hemos hablado y posiblemente no vamos a poder hablar de este tema, es lo que tiene que ver con el control de armas de fuego en este país. ¿Sí? Ustedes saben, y qué bueno que el general Turcios menciona la estadística criminal. Mire, hace 15 años el Observatorio de la Violencia nos viene diciendo cuáles son los días de mayor recurrencia de crímenes y delitos. ¿Sí? Hace 15 años nos está diciendo que la gente entre el viernes en la noche y el domingo en la madrugada es cuando más pierde la vida. Hace 15 años nos viene diciendo el Observatorio de la Violencia que arriba del 80% de las muertes violentas en este país se da con un arma de fuego. ¿Sí? Y así podemos hablar de una serie de estadísticas. Qué bueno que hoy se reconocen estas estadísticas, qué bueno que hoy se está actuando en base a estas estadísticas científicas y actuar. Pero nosotros las conocemos también y hemos venido dando propuestas alrededor de este tema. Mencionaba el tema del control de armas de fuego. Mire, tenemos una ley marco de armas de fuego y municiones que no se aplica en el país. ¿Sí? ¿Dónde están los operativos constantes de control de armas de fuego en el país? ¿Dónde están las regulaciones estrictas? Y que lastimosamente el Congreso Nacional hace un año hizo algo terrible. Flexibilizó los requisitos para que las personas pudieran acceder a licencias de portación de armas de fuego. Cuando había sido una lucha muy grande de varios sectores, colocar requisitos muy estrictos para que una persona portara armas de fuego. Entonces, son otros elementos que también deben de estar incluidos en esta discusión. Y nosotros lo conocemos a profundidad, entre otros elementos. Y otro elemento que no puedo dejar de mencionar también aquí, el tema vial. Además de las muertes que se dan y los accidentes viales, nosotros seguimos viendo esta recurrencia de vehículos sin placas. Esto es otro elemento que tiene que ver con la seguridad. Y casi siempre estos vehículos son de altos funcionarios públicos. Cuando estos altos funcionarios públicos deberían de dar el ejemplo a la ciudadanía, diputados, viceministros, directores, colocar sus placas, pero no lo estamos haciendo. Entonces son elementos, reitero, nosotros conocemos a profundidad estas situaciones, pero sentimos que no se le está dando, todavía no se está pudiendo construir elementos significativos alrededor de esto. Y concluyo con dos. Se habla de liberar territorios. Bueno, nosotros hablamos más de generar espacios de convivencia y paz. Es cierto, en este momento, y qué bueno que menciona liberar territorios, todavía en el país hay municipios que son controlados por el crimen organizado. Esto no lo podemos desconocer. ¿Sí? Donde la extorsión, las amenazas son el día a día de las personas. Es más, incluso hay zonas territoriales urbanas controladas por el crimen organizado. Nuestras oficinas semanalmente reciben denuncias por el delito de desplazamiento forzado por violencia. ¿Sí? Que esto está asociado a la extorsión, que esto está asociado a la criminalidad. Y lo primero que nosotros preguntamos es, ¿usted ya fue a la Policía Nacional? ¿Usted ya fue a poner la denuncia? ¿Qué le dijeron? Mire, no podemos hacer nada. ¿Sí? ¿Qué es otro elemento de la seguridad? ¿Cómo estamos atendiendo a las víctimas de la violencia? Las víctimas que se generan en este momento, pero también las víctimas generadas por décadas de violencia e inseguridad en el país.
Yo finalizo con esto, ¿no? Reitero, la Policía Nacional ha demostrado ser una institución con jerarquía. Hemos visto el cambio por la orden y el mandato que se ha dado para mejorar por parte de la Policía Nacional, pero todavía consideramos que hay procesos de profesionalización y profundización de estos que todavía están muy pendientes en el país y que deben de desarrollarse, además de todos estos elementos de involucrar a otros sectores en las políticas y estrategias en materia de seguridad que pueda desarrollar este gobierno. Gracias al licenciado Carlos Sierra, defensor de los derechos humanos, y también al abogado Wilfredo Rubio. Vamos a cerrar, pero le voy a preguntar tanto al general Eduardo Turcios Andrade, que es el director de la DPI, como al inspector general de la Policía Nacional, el general Juan López Roches, ¿qué pasa con Roatán? Y yo les decía a ellos en la pausa comercial, si alguien ve en el extranjero, Roatán es uno de los principales centros turísticos aquí en Latinoamérica, que están matando gente ahí en Roatán, cualquiera, si uno ve que lo que dije al inicio, que quiere ir a Guatemala y dicen que están matando gente. Bueno, recientemente fui a Guatemala y me acordé, iba a caminar, el fin de semana estuve ahí, y me acordé que Jacobo Lagos me dijo un día que los asaltaron. Me regresé y llamé un Uber, porque me acordé de eso. Si alguien oye que están matando gente en Roatán, ya no vayamos ahí y no digamos un extranjero. ¿Qué está pasando en Roatán? Bueno, en Roatán, en efecto, lamentamos algunos hechos que se han dado y por la condición turística de la zona y por el manejo mediático también de la información que hoy por hoy circula por tantos medios que existen. Ha generado alguna situación difícil, pero para este momento, en lo que es el departamento de la Isla de la Bahía, ya tenemos fortalecido lo que es nuestras investigaciones para investigar los casos, que de hecho algunos ya están resueltos, solo faltan los procesos que corresponden legalmente, inclusive las comunicaciones internacionales que puedan existir para que las capturas se den, por un lado. Por otro lado, tenemos también fortalecido lo que es el tema del trabajo comunitario, y más allá que eso, estamos enviando pues más equipo. Hace poco anduvo por allá equipo tecnológico, hace poco anduvo por allá el señor director general, para estructurar desde su propia instancia conceptos diferentes, innovadores, reinvenciones, para que con ello Islas de la Bahía se pueda pues, hacer esos planteamientos diferenciados y con ello se pueda tener también esa condición que tiene que ver con mejores alternativas, mejores situaciones para que pueda fluir el turismo. Estamos trabajando fuertemente en las Islas de la Bahía con todos los esfuerzos, con todos nuestros recursos, tanto humanos como logísticos, tecnológicos igual, para que en esa zona la intervención que hoy por hoy estamos realizando pueda surtir esos efectos y con ello podamos obtener resultados positivos. Sí quiero puntualizar también, así a grosso modo, que en su momento cuando hablé de liberar espacios, justamente no es porque hay espacios en el país controlados por un grupo criminal o por un grupo delictivo organizado, por una estructura del crimen organizado, como mejor pueda parecerle a cada quien plantearlo. Y nosotros nos referimos justamente a liberar los municipios de la incidencia delictiva en cualquiera de sus modalidades, aún de los temas que tienen que ver con la convivencia, porque convencidos que esas tres fuentes, crimen organizado, crimen común y problema de convivencia, generan problemas al extremo de ocasionar homicidios, entonces generamos esa dinámica y esos planteamientos estructurales para que con ello podamos tenerlos libres completamente de incidencia delictiva. Turcios. Sí, sin duda que un hecho de cualquier homicidio que se dé en la zona insular tiene un impacto y una connotación no solo nacional, sino que internacional. Es por ello que nosotros como Policía Nacional vamos a sostener reuniones con
los diferentes empresarios de la zona, porque hay que fortalecer lo que es la vigilancia en este lugar, y para ello pues es muy importante esa vigilancia electrónica que debe existir en la isla. Tenemos nosotros como Policía Nacional también la estrategia de poner los respectivos controles para que la zona insular no sea un lugar donde puedan entrar personas que tienen una reputación o antecedentes dudosos internacionales. Es por ello que ya se tiene planificado aperturar lo que son las oficinas de Interpol para tener un mejor control migratorio, tanto de ingreso o de salida de estas personas, que se pueda limitar o restringir el acceso a una zona tan visitada como es la zona insular. De igual forma, pues repotenciar todo lo que es la investigación criminal. Miramos nosotros y lo tomamos con gran responsabilidad cuando pasan este tipo de sucesos. En la última semana creo que, o en los últimos días, se dieron 4 eventos, de los cuales pues las investigaciones fueron positivas. Desplazamos no solo los mejores investigadores que teníamos, sino que fueron a reforzar los que ya están desarrollando un trabajo muy profesional y efectivo. Fuimos acompañados por el Ministerio Público y miramos que cuando existe esa sinergia y ese compromiso de ambas instituciones, pues las respuestas son realmente prontas y efectivas. Nosotros también somos del pensamiento, y por ello hemos implementado lo que es estas estrategias de desarrollar una policía escolar que venga a orientar a toda la juventud para que en el futuro pues tenga mejores conductas, mejores comportamientos, y qué mejor hacerlo de manera mancomunada con la sociedad a través de lo que es la estrategia de las mesas de seguridad ciudadana y del policiamiento policial en la zona. ¿Qué le recomiendan a la población? ¿Cómo nosotros, la población normal, le puede ayudar a la policía? Aquí definitivamente puedo tomarlo como una conclusión y una coincidencia de lo que estamos compartiendo este escenario, que la seguridad es una responsabilidad de todos. Eso definitivamente está evidenciado. La población debe sumarse, debe acompañar, debe colaborar a los requerimientos, debe denunciar los hechos que le afecten de parte de quien sea, de nosotros mismos los funcionarios, si procediese, de la misma población y de los que cometen ilícitos. Debe ser un compañero fiel, un socio fiel, debe ser justamente ese parte del equipo que de manera, sumado los esfuerzos, podamos trabajar construyendo la seguridad como lo estamos haciendo, a su medida y a su petición, desde luego con su involucramiento y de acuerdo a sus demandas, porque antes las seguridades, los funcionarios policiales las desarrollaban, las planificaban, las organizaban y las desarrollaban a su criterio, pero hoy por hoy, con la cercanía y la policía comunitaria, nos sentamos con el pueblo, con la sociedad, para construir su seguridad. Entonces, deben involucrarse, nosotros nos acercamos a ellos, deben dar esa prestancia para que de forma conjunta y de forma integral hagamos esfuerzos importantes, cada quien desde su óptica, para que los resultados que se requieren en aras de mantener la seguridad siempre estén dados y siempre se estén desarrollando de la mejor manera posible. Gracias, general López Roche, también el general director de la policía, Eduardo Turcios Andrade. Gracias, abogado Rubio. Gracias, gracias. Y gracias al licenciado Carlos Sierra, defensor de los derechos humanos. Gracias. Siga con nosotros en Canal 11. Tenga un buen día.